En primer lugar, quiero dar las gracias a la Cátedra MAZ por dejarme participar con la otorrinolaringología laboral de la que os voy a hablar en este ratito. La otorrinolaringología laboral pretende mejorar el diagnóstico y la declaración de enfermedades profesionales relacionadas con la otorrinolaringología y a ayudar a asumir la vigilancia sanitaria de los trabajadores con riesgo de patología profesional de otorrinolaringología. Esto, siguiendo la lista de enfermedades profesionales, agrupa sobre todo dos grandes grupos de patología. Por un lado, la hipoacusia provocada por ruido y por otro, los nódulos de las cuerdas vocales por esfuerzos sostenidos de la voz en profesionales. No quiero dejar de mencionar, aunque sea puntualmente, que hay algunas situaciones laborales en las que el trabajador puede ver expuesto a carcinógenos que afectan a la cavidad nasal. Revisando cuál es el panorama en detalle respecto a las enfermedades producidas por agentes físicos donde se encuadra la hipoacusia profesional por ruido, ya sabéis que veremos cómo se define esa hipoacusia neurosensorial de frecuencias agudas, irreversible y en general bilateral, que se va a dar en muchos aspectos de la industria. En industrias como la calderería y siempre que hay grandes máquinas mecánicas, también en la recreación, en las discotecas, en fin, se da en muchas industrias y va a obligar a tener una vigilancia cuidadosa de los trabajadores. Es menos conocido cómo los nódulos vocales y pueden constituir una patología de origen profesional, y esto se da especialmente en la docencia, en los teleoperadores y en grupos más pequeños como actores y cantantes, etc. Y como os decía, quiero hacer una pequeña nota aquí de cómo hay algunos tumores nasosinusales malignos que pueden ser desencadenados en personas que se ven expuestos a productos como el cromo, el níquel y el polvo de la madera. Pero los dos grandes temas son sobre todo la hipoacusia por ruido y los nódulos vocales. El 10% de los trabajadores están expuestos a ruido elevado. Si nos centramos en la industria, este porcentaje sube al 25% y si hablamos de la construcción, alrededor del 22%. Y supone un 4% de las enfermedades profesionales. La prevalencia de los trastornos de la voz, aunque no declarada a menudo como enfermedad profesional, tiene una prevalencia elevada cuando nosotros hicimos un estudio de encuesta a profesores y alrededor del 60-80% tiene síntomas en la faringe y hay una prevalencia de un 15-20%. Nos centraremos en primer lugar en la hipoacusia por ruido. Tenemos que hablar de los efectos que provoca el ruido en la persona y siempre se han considerado los efectos auditivos, que son los que centran sobre todo la hipoacusia, pero debemos conocer también que hay unos efectos extraauditivos. Con respecto a los efectos auditivos, el primer efecto que tiene una exposición a ruido intenso es lo que se llama fatiga auditiva o desviación transitoria del umbral, que se da cuando uno se expone a intensidades mayor de 80-85 decibelios, y es la sensación de taponamiento que a veces hemos tenido todos después de salir de un sitio con un ruido muy elevado. Esto es transitorio y se va recuperando al cabo de un rato o de unas horas. La situación más severa, que es la que constituye la hipoacusia neurosensorial por ruido, es cuando esta desviación del umbral auditivo se produce de manera permanente. Siempre ha ido predecido por algún episodio de fatiga auditiva y no tenemos maneras de saber qué personas son más susceptibles a ello. Por otra parte, existen los efectos extraauditivos del ruido, que todos hemos padecido también alguna vez, cómo se altera la frecuencia respiratoria, cómo puede subir la tensión, cómo el ruido impide el sueño adecuado, va a provocar pequeñas alteraciones digestivas o metabólicas, dificultad en la concentración, dificultad de comunicarnos con los demás cuando hay ruido de fondo, por lo cual es fácil que puedan aumentar los accidentes laborales. Desde el punto de vista biológico, la causa de la hipoacusia por ruido está en distintos mecanismos. Cuando se produce una explosión, entonces puede haber un traumatismo macromecánico que rompa literalmente la cóclea, pero más a menudo en la hipoacusia por ruido lo que se produce son traumatismos micromecánicos o una fatiga metabólica de las células que están trabajando en exceso y que acaban por caer, por desaparecer.
se afectando primeramente las células ciliadas externas, como veis en la imagen de la derecha, en la que se ve cómo se han perdido las tres filas de células ciliadas externas, van desapareciendo y afectando posteriormente a las células ciliadas internas. Esto se produce en la cóclea. Recordar que la cóclea tiene una distribución tonotópica en la que los distintos tonos se van recogiendo en distintas ubicaciones, y la zona más sensible, que es la zona de las frecuencias agudas, alrededor de los 4 kHz, se produce en la espira basal de la cóclea, en la primera parte, aproximadamente alrededor de 1 centímetro de su inicio. ¿Cómo podemos detectar el problema desde el punto de vista clínico? La verdad es que es bastante sutil, porque durante mucho tiempo, cuando se produce esa desviación transitoria del umbral, solo hay una sensación de taponamiento que pasa, el trabajador puede salir, recuperarse de un día para otro, y puede que se produzca también algún efecto extrauditivo, pero al final, cuando uno está yendo todos los días a ese entorno, acaba por adaptarse y no notarlo. Con el tiempo, conforme se va produciendo la hipoacusia y se va produciendo la lesión, que luego veremos audiométricamente, aunque ha pasado desapercibido, cuando ya tiene cierta entidad, empieza a notarse ciertas dificultades para entender cuando hay en entornos ruidosos. Pues, por ejemplo, cuando está en un bar o en una reunión familiar, suele decir la persona que oye, pero que no entiende. Y conforme la hipoacusia va progresando, llega un momento en que puede haber más dificultad de comunicación con los demás. Todo esto a lo largo de muchos años. Se acompaña la hipoacusia de otros síntomas. Quiero destacar aquí el reclutamiento, que por la lesión coclear y paradójicamente acompañando la pérdida auditiva, se produce el hecho de que ruidos fuertes pueden molestar más que una persona que oiga mejor. Y esto contribuye a que haya una pérdida de discriminación, de capacidad de entender la palabra de los demás. Y también la hipoacusia se acompaña de acúfenos o tinnitus, que a veces puede ser el primer síntoma, que puede ser transitorio, pero que acaba pudiendo ser permanente, y cuyo sonido suele estar alrededor de la frecuencia de máxima pérdida en esa zona de lesión. En definitiva, se va a producir una hipoacusia que es progresiva, irreversible, cuando se ha instaurado a lo largo de años, que afecta normalmente a los dos oídos y que es simétrico, siempre y cuando la fuente sonora no esté localizada lateralmente, pues en ese caso no habría una simetría. Para su detección tendremos que hacer una audiometría tonal liminar, en la que vamos a buscar cuando la persona empieza a oír. Eso es lo que se denomina el umbral auditivo, y se hace con tonos puros a distintas frecuencias, que son las típicas de la audiometría, normalmente entre 250, 500 y 6.000 y 8.000 hercios. Es una prueba subjetiva, luego siempre va a requerir una buena participación del sujeto, que además debe haber comprendido adecuadamente la prueba y debe hacerse en el entorno y condiciones adecuadas. Para ello necesitaremos los auriculares, el audiómetro y una cabina insonorizada para evitar contaminación acústica exterior que dificulte más la audición. Como resultado tendremos un audiograma en el cual hay una serie de notaciones en la que es típico que el oído derecho se represente con un círculo, el oído izquierdo con una cruz, el oído derecho en rojo, el oído izquierdo en azul, y esto es lo que es la vía aérea, la que oímos con los cascos. Y aquí que es lo que vamos a usar para el control y para el diagnóstico. Aunque sí que quería aprovechar para recordarles que hay dos tipos de hipoacusia en general. Las hipoacusias de transmisión son aquellas en las que la cóclea no está afectada, que está bien, pero debido a que se altera algún mecanismo, o bien el oído externo en el oído medio, no le llega el sonido adecuadamente y se produce una pérdida auditiva que se nota en la vía aérea, aunque la vía ósea está bien, y esa diferencia entre una y otra en la gráfica es lo que nos permite el diagnóstico. Y el otro gran grupo, que es la hipoacusia neurosensorial, en la que, como en la hipoacusia por ruido, se produce una alteración en la cóclea que va a deteriorar la capacidad auditiva y en este caso van a verse en las gráficas tanto la vía aérea como la vía ósea deterioradas. Por supuesto, puede haber situaciones en las que se combinen dos patologías y se produzca una hipoacusia mixta. Pero centrándonos en la hipoacusia por ruido, como os decía, esto va a tener una evolución típica en la que va por fases, en las que al principio se nota una pequeña caída en la zona de la frecuencia alrededor del ruido, típicamente alrededor de los 4.000 hercios, 4 kHz, que ese pico se llama escotoma. Ese escotoma va profundizándose y haciendo más
con una afección más grave cuesta más decibelios para detectar el umbral. Posteriormente y con el paso del tiempo ya no solo se afecta esa frecuencia, sino también las que están cercanas, y eso es la tercera, lo que representa la tercera gráfica, empezando por arriba, que es lo que se llama cubeta audiométrica, y ya en las fases muy avanzadas también caen los agudos y se pierde ya este aspecto característico de ascenso de los agudos que permite a veces diferenciar lo que es la hipoacusia por ruido de otras hipoacusias, y en las fases finales se convierte en una hipoacusia por agudos que afecta también a otras frecuencias, como veremos. De hecho, para su valoración se suele emplear la clasificación de Klokov modificada por la Universidad del Lavoro de Milán, en la cual cuando y ahí tenéis las imágenes de la derecha, van representando las distintas situaciones que se resumen en el esquema de la izquierda, y podéis ver cómo inicialmente se produce un trauma acústico, que es ese escotoma que se va produciendo y lo diferenciamos según afecte más o menos de 55 decibelios, y luego pasamos a definir como hipoacusia cuando se afectan las frecuencias conversacionales en distinto grado, o bien siendo respetada alguna o bien siendo afectadas todas en distinta medida. De esa manera podemos distinguir la hipoacusia leve, moderada o avanzada. Y esta es la evolución que llevan las personas que no están expuestas a ruido laboral y que no han tenido la protección adecuada. ¿Hay algún factor que puede influir para que el riesgo de lesión sea más alto? Y hay dos tipos de grupos de problemas. Uno es la intensidad del propio sonido, obviamente, los rasgos del sonido, la intensidad, el ritmo del sonido, peor si es continuo porque no deja recuperar el oído como si es intermitente. La frecuencia, que parece que puedan ser más nocivos, los tonos más agudos, y obviamente el tiempo de exposición, porque tanto la legislación como biológicamente interpretamos que el riesgo ha ligado a la cantidad de energía que estamos recibiendo de sonido, que aumenta con estas circunstancias. Por otra parte, no todas las personas toleramos de la misma manera el ruido, y aquí influyen características del sujeto. Hay una susceptibilidad individual, que esta no es muy previsible. También obviamente influye en la edad. A partir de los 50 se añade la pérdida, que es típica del avance de la edad. Cuando hay hipoacusia de transmisión, como no llega el sonido a la cóclea, se puede considerar que en cierto sentido hay una protección en la entrada de energía hacia la cóclea, y cuando se asocia una hipoacusia neurosensorial por otro motivo, habría un mayor riesgo, una mayor susceptibilidad, una mayor fragilidad, porque la cóclea ya está deteriorada. En la labor que va a ser de la medicina del trabajo, hay que tener en cuenta algunas situaciones especiales de personas que están todavía más expuestas. Tenemos aquí personas que simultáneamente pueden estar expuestos a autotóxicos, tanto fármacos como productos químicos de origen laboral, que pueden aumentar el riesgo de lesión auditiva. También en las mujeres embarazadas hay que tener en cuenta que puede haber una afección auditiva del bebé. Y aquellos puestos de trabajo que incluyen además vibraciones mecánicas, hay riesgo de que deterioren más el sistema auditivo. Para establecer como un puesto de trabajo qué riesgos tiene, se hacen unas valoraciones de ruido laboral con sonómetros o con sonómetros en un punto, o con dosímetros que pueden llevar las personas. Y eso nos va a hacer definir una valoración de ruido en el entorno, que va a seguir lo que se llama el nivel de diario equivalente. ¿Qué es el nivel diario equivalente? Pretende establecer cuál es el nivel sonoro en decibelios, que referido a 8 horas, es decir, como si estuviera 8 horas sonando, supone una exposición de la misma energía sonora que la que recibe realmente el trabajador en su jornada laboral. Y es un poco la guía que va a usar la legislación y que tenemos que seguir para tomar distintos tipos de medida. También asume este principio de que a igual cantidad de energía sonora recibida va a haber un riesgo similar de lesión. Por otra parte, también se tiene en cuenta los niveles pico, que a veces pueden causar una lesión, un nivel pico muy alto por sí mismo. ¿Y cuáles son, en este sentido, las clasificación de los puestos de trabajo? Pues siempre que el nivel de diario equivalente es menor de 80 decibelios, no va a requerir una actuación. Se definen como valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
aquellos de 80 decibelios de nivel equivalente o de 135 de nivel pico. Se definen como valores superiores de exposición que dan lugar a una acción los de nivel diario equivalente de 85 decibelios y los de nivel pico de 137. Y el valor límite de exposición no debería superar nunca un nivel diario equivalente de 87 decibelios o un nivel pico de 140 decibelios. A la hora de determinar la exposición se considera también la atenuación de los protectores auditivos. Entonces, en la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a ruido, aparte de hacer estas mediciones para el puesto de trabajo, también se debe incluir la formación a los trabajadores sobre la hipoacusia del ruido y su protección, una frecuencia de reconocimientos para controlar el problema y unos niveles de protección del personal, así como actuaciones sobre el medio laboral en su caso. Se definen estas situaciones. Cuando el nivel diario equivalente es menor de 80, no hay que hacer ninguna actuación. Cuando el nivel diario equivalente es de entre 80 y 85 o mayor de 130 en nivel pico, hay que informar a los trabajadores de la situación, hacer un reconocimiento que como mínimo será cada 5 años, aunque puede ser más frecuente. Si el trabajador lo solicita, se le van a dar los protectores auditivos y el puesto de trabajo debe reevaluarse cada 3 años. Si subimos de nivel y encontramos un nivel diario equivalente de más de 85 decibelios o de más de 137 decibelios pico, además de informar a los trabajadores, tendremos que hacer un reconocimiento al menos cada 3 años, daremos los protectores a los trabajadores, evaluaremos anualmente el ambiente y trataremos de señalizar o restringir el acceso posible para evitar la exposición de otras personas. Cuando en la situación de nivel diario equivalente de más de 87 decibelios o nivel pico de 140, por supuesto, además de informar a los trabajadores y hacer, si es posible, una reducción inmediata de la exposición e informar a los delegados de prevención, es conveniente, hay que hacer un programa de control técnico para reducir la exposición. El reconocimiento debe ser anual, al menos. Es obligado el uso de los protectores, el trabajador debe llevar puestos sus protectores, debe evaluarse regularmente la situación ambiental y debe señalizarse. Respecto a los protectores, hay de varios tipos. Hay pequeños protectores de inserción que suelen amortiguar poco, orejeras que dan más amortiguación o cascos auriculares, y disponemos también a veces de dispositivos más sofisticados que pueden hacer una amortiguación según el nivel de sonido exterior, otros que pueden hacer una reducción activa de ruido y algunos que tienen incluso sistemas de comunicación para comunicarse entre trabajadores. Por último, respecto a si hay que hacer alguna vez una medición o evaluación de la hipoacusia, vamos a recurrir a lo que es el cálculo de menoscabo auditivo monaural para cada uno de los oídos independientemente, como una media de los umbrales de las frecuencias de 500.000, 2.000 y 3.000, y entonces lo que se hace es ver cuánto, con una fórmula, cuánto es por debajo de 25 está esa media y multiplicarlo por 1,5, es decir, añadirle la mitad. Con eso sabremos qué porcentaje de menoscabo tiene ese oído. Cuando se hace el menoscabo auditivo binaural no se hace la media de los dos oídos, sino que el oído bueno cuenta 5 veces más que el peor, y eso de esta manera se calcula cuál es el menoscabo auditivo binaural. Hay unas tablas para ver cuál es la discapacidad según la pérdida auditiva, y si se quiere hacer evaluación complementaria se puede hacer del escotoma con la escala ELI o de la hipoacusia con la escala SAL. ¿De acuerdo? El otro gran tema es el de los nódulos vocales. Son unas lesiones benignas que se dan en adultos, es muchísimo más frecuente en las mujeres. Ahí los veis, la imagen de la izquierda es unas cuerdas vocales normales y el engrosamiento que se observa en la parte media de la cuerda vocal, esos son los nódulos vocales. Son frecuentes. Son especialmente frecuentes en actividades que requieren un uso continuo de la voz, como son los profesores, los teleoperadores, cantantes, actores, locutores. Muchas veces se acompaña además de unas circunstancias como que el entorno es ruidoso, las condiciones acústicas son malas, se ha estudiado la reverberación en las clases, muchas veces es muy mala, con lo cual se dificulta la audición, el profesor tiende a proyectar la voz más fuerte, y también hay otros factores de la propia persona que influyen en la forma de expresarse. Al final se produce un traumatismo en la parte media de la cuerda vocal por una vibración excesiva,
que provoca un aumento de la permeabilidad de los vasos y un pequeño trasvase fuera de la célula, fuera de los vasos, que es lo que provoca el engrosamiento de la superficie, causa la aparición de los nódulos, que clínicamente va a manifestarse por disfonía, pero que va a depender, por un lado, de la conducta del profesor, porque hay muchas maneras distintas de expresarse, los distintos profesores, y esto hace que haya diferencias entre unos y otros, que haya una técnica también diferente de hablar, que eso se puede reeducar. El carácter de unas personas a veces lleva a que haya por decirlo de alguna manera, una impresión física, una actuación física que cambia según cómo es la persona, y puede haber enfermedades asociadas como el reflujo gastroesofágico y otras que empeoren un proceso catarral, que pongan todavía más a riesgo la situación. Al final, el profesor, por ejemplo, o el trabajador va a notar cómo tiene una voz que estropeada, que suena peor, que no está normal, que inicialmente mejora cuando descansa, los fines de semana, las vacaciones, pero que si va prolongándose se acaba de hacer continuo, que se suele acompañar de molestias, de sensación de tensión o fatiga cervical por el sobreesfuerzo muscular, que obviamente conforme más va hablando, más va notando el inconveniente. Y el tratamiento que tendrá esos nódulos vocales es sobre todo la higiene vocal. Los profesores deben llevar su botellita de agua. Realmente la manera de que no aparezcan es el control del uso vocal, pero cuando esto fracasa, pues hay que hacer reeducación con fonoaudiología y logopedia, que ayuda a que el profesor como ejemplo, o el trabajador, emita la voz de manera correcta y evite traumatizar sus cuerdas vocales. Es un problema que probablemente está infraestimado, porque yo creo que no se comunica mucho como enfermedad laboral, y que es importante por su gran frecuencia, por la gran cantidad de personas que usan la voz como medio de trabajo. Con esto cierro la presentación de la otorrinolaboral. Quiero dar las gracias a quienes atiendan a este vídeo y de nuevo dar las gracias a la Cátedra MAZ por su invitación. Muchas gracias.